Buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos. Quiero dar una especial bienvenida a la vicepresidenta del Gobierno de España, doña Yolanda Díaz, a la secretaria de Estado de Economía Social, doña Amparo Medino, a doña Irene Lozano Domingo, directora general de Casa Árabe, a don Mariano Jabonero, secretario general de la OEI. También a don Sergio Ramírez, nuestro querido Premio Cervantes, y a su señora Tulita Guerrero. Doña Elena Ramírez, también bienvenida, directora de la editorial de Seix Barral. Para la Casa de América resulta muy satisfactorio presentar esta tarde el diálogo literario entre Gioconda Belli y la escritora venezolana Karina Sáenz Borgo, a quienes también doy la bienvenida, con la ocasión de la aparición de Un silencio lleno de murmullos, la nueva novela de esta gran autora nicaragüense. Este acto se enmarca dentro del ciclo de Escribo que escribo, una propuesta de la Casa de América para que destacados autores iberoamericanos compartan con los lectores esa vivencia de la escritura como proceso de vida. Gioconda Belli, además de su rica producción literaria, tiene una larga y estrecha relación con esta casa, donde ha sido protagonista de una semana de autora, de numerosas conferencias, recitales de poesía y presentaciones de libros, y ha colaborado como jurado de nuestro Premio de Poesía Americana. Muchas gracias por todo esto. Su obra, ampliamente conocida y reconocida por importantes premios literarios, incluye novela, poesía, ensayo, memorias y literatura infantil, y se considera ya una de las más altas expresiones de las letras hispanoamericanas contemporáneas. Un silencio lleno de murmullos, el tema de nuestra conversación de hoy, es una emocionante novela sobre la zozobra de los secretos familiares y sobre los costes personales del compromiso político para una madre y su hija. Exiliada en Madrid desde el 2022, Gioconda Belli ha escrito esta novela desde su propia experiencia como madre y como militante que ha vivido el auge y la caída del sueño revolucionario. Quiero, por último, recordar tus bellas palabras cuando el gobierno de España te concedió la nacionalidad española. En ese momento expresaste tu deseo de convertirte en un gigante para abrazar a toda España. Rara vez el exilio viene acompañado de gestos así de especiales, decías. Muchas gracias por estas palabras. Sabes que esta es tu casa, esta es tu ciudad, este es tu país. Y con este acto de hoy nosotros queremos abrazarte a ti y desear siempre lo mejor para España y para Nicaragua. Quedan en la compañía de Gioconda Belli y Karina Sáenz de Bongo, pero antes doy paso a Elena Ramírez, de la editorial Seix Barral. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Yo seré muy breve. Autoridades, amigos, todos, muchísimas gracias por venir. Para nosotros, para Gioconda especialmente, es un día muy importante, la puesta de largo de un libro en el que se ha invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo. Es un momento muy importante en la vida de un escritor y yo sé que en el fondo de su corazón presentarlo además aquí en Casa de América, este puente entre dos de sus mitades del corazón, como es España y Latinoamérica, es muy importante para ella, así que me uno a un agradecimiento muy profundo a Casa de América por acogernos hoy. Quiero agradecer también, y ahí me tengo que detener un segundito, pero muy rápidamente, a Karina Sáenz Borgo, que nos preste su talento como gran entrevistadora y periodista cultural y como escritora que también ha escrito y ha profundizado en temas como el conflicto político, pero sobre todo desde el punto de vista y desde el lado humano y emocional, como en su novela La hija de la española. Hoy nos ha dicho que tiene otra en ciernes y estamos ya con muchas ganas de leerla. En toda la obra de Gioconda Belli, sea del género que sea, están presentes tres temas capitales: el amor por su tierra, Nicaragua, la maternidad y el feminismo, o dicho de otra forma, el empoderamiento de nuestra vida
de nuestro cuerpo y de nuestros derechos como mujeres. En un silencio lleno de murmullos, que es la primera novela que ella escribe y publica como ciudadana española, están estos temas muy presentes a lo largo de toda la novela a través de la historia de dos mujeres, una que participó en el sueño revolucionario y su hija que participó de una manera muy activa en el desengaño posterior y viviendo en dictadura. Desde aquí no me voy a alargar más, pero sí que quiero agradecer y de todo corazón a Gioconda Belli por no rendirse, por enseñarnos que la desilusión es solo una parte de la vida y no el fin de nada, porque gracias a eso tenemos hoy a Gioconda aquí con su sonrisa increíble y esta novela tan maravillosa. Recordaros que al final Gioconda firmará libros, está la librería Antonio Machado acompañándonos para que todos podáis iros a casa con esta joya. Disfrutad muchísimo de la presentación. Gracias. Buenas tardes, Gioconda. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes a todos. Gracias, Elena. Gracias a Casa de América. Gracias a Gioconda por permitirme conversar con ella, además en un formato que es muy... ¿Se escucha? Sí. En un formato que es muy de la Casa de América, que es escribo porque escribo, ¿no? Realmente es hablar de una novela, pero también hablar de una obra, ¿no? Y yo tengo la sensación de que esta reciente novela, Gioconda, Un silencio lleno de murmullos, reúne buena parte de las pulsiones y de las cosas que a ti te interesan y de las que llevas años escribiendo y por las cuales mi generación, la generación anterior y las que vienen tienen mucho que ver con lo que Gioconda escribe y con lo que Gioconda hace. Además, a mí me parece hermosísimo que una persona como Salman Rushdie diga, pues una de las cosas que describe, o la ha descrito a Gioconda, es una de las mejores escritoras en español. Y yo creo que Gioconda reúne una serie de cosas para las más jóvenes. Aquí está Elvira Sastre, además una escritora joven, una poeta joven. Yo soy un poquito mayor que ella, pero para Gioconda es un eslabón en las voces latinoamericanas literarias entre lo que iba a ser las escritoras que vinimos después y digamos las que nos antecedieron, es decir, una voz que yo creo que Gioconda se hace muy fuerte en todos los géneros y que tanto su premio Biblioteca Breve y el premio Sor Juana de la Cruz por Infinito en la palma de la mano en el 2008, pero la novela que realmente inaugura para mi generación lo que es la voz de ella es La Mujer Habitada. Que además es una novela que tenemos todas alrededor, todas de la quinta más reciente. Yo tendría unos 10 años probablemente, pero creo que Gioconda describió y le dio una voz literaria a la mujer latinoamericana, una voz que no fue una costumbre en el boom. El boom no tenía voces femeninas, no tuvo, y si las tuvo, digamos que estuvieron en un segundo plano por muchas cosas que no vienen a cuento. Pero bueno, también sus memorias, El país bajo mi piel, que son sus memorias del periodo sandinista, que además fueron fundamentales también creo para que una generación comprendiera, así como bueno, está Sergio Ramírez, Adiós muchachos, que fue también fundamental para entenderlo, pero la voz de Gioconda aportaba mucho más, aparte por supuesto su voz poética, que además está publicada en una antología también en Seis Barral, Escándalo de miel. Yo le he pedido a Gioconda que me permita abocetar, dar un par de pinceladas de qué es la novela y ella después quiere leer. No quiero, si hablo mucho de la novela la daño, porque desvelo una serie de tramas que tiene, pero hay dos personajes, ¿no? Penélope y Valeria. Valeria es una mujer que ha fallecido una mujer que formó parte de la revolución sandinista. Yo percibo que es un trasunto en muchos aspectos de la propia Gioconda, y su hija Penélope viene a España a desmontar la casa donde vivía esta Valeria, su madre, ¿no? Además me encanta que sea Penélope porque Penélope teje y desteje durante buena parte del libro, ¿no? Para hacernos comprender quién es Valeria, pero quién es Gioconda. Es una novela preciosa, además está ambientada en la pandemia, entonces tiene toda la asfixia del confinamiento, pero encerrarte tú solo con tus fantasmas. Hay muchos murmullos en esa casa, muchos murmullos que vienen de dentro de la protagonista, de Penélope, bueno, de una de las protagonistas, pero también vienen de fuera.
Entonces, sobre eso vamos a conversar hoy y yo sé que Yoconda quiere leer un trozo antes de empezar y yo ya me callo porque debo dejarla hablar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me da una gran alegría verlos y a la vicepresidenta que se ha tomado el tiempo para venir hasta aquí y a todos ustedes que han estado ahí bajo la lluvia en este día lluvioso. Pero bueno, para mí es un día importantísimo realmente presentar esta novela aquí. Es primera novela que presento por primera vez, porque antes la presentaba en Nicaragua. Pero sí, me siento muy vinculada a España, me siento sumamente agradecida por todo lo que ha significado en este momento tan duro de mi vida. Estar aquí, la Casa de América siempre me amparó también, todos ustedes me han amparado y entonces me siento, es como, yo siempre he pensado que cuando uno enseña estas cosas por primera vez, es como cuando nace un hijo, ¿no? Entonces, este es un parto. Escribir es un parto. Y este parto fue un parto difícil porque lo empecé en Nicaragua, después lo terminé aquí, lo tuve que escribir en medio de un montón de movimientos, de traslado, de adaptar a otra vida. Pero bueno, no me voy a hacer largo. Quería leerles dos fragmentitos de la novela para que se den una idea del tono, ¿no? de la historia. El primer fragmento es Penélope, que está en primera persona, contando lo que va a significar para ella desmontar la casa de su madre. Y se da cuenta que está en la pandemia y que entonces tiene que estar encerrada, ¿no? Tendré que estar dentro de esta casa por un periodo más o menos largo. El apuro con el que llegué, creyendo que en 2 semanas la casa debía estar lista para mostrar a potenciales compradores, ha desaparecido. Mi tendencia a procrastinar me será útil esta vez. Con más tiempo podré abordar con parsimonia de arqueóloga la vida de Valeria, tan propia y ajena. Ya he recorrido y he hecho inventario de los libros del mueble al fondo de la sala. El azar de encontrar dentro de varios ejemplares notas con palabras o frases sueltas, recordatorios, números de teléfono, listas de compra, recetas de farmacia y menudencias semejantes, me incitó a sacudir uno a uno sus páginas. Encontré fascinantes esos papeles náufragos del tiempo. Esos papeles náufragos del tiempo. Jugué a imaginar cómo quedarían ahí atrapados, qué días vivirían, o dónde irían los libros con sus dueños, dónde se habrían manchado de vino, de qué verano playa era la arenilla que quedaba en sus páginas, las manchas de aceite de los bronceadores, qué tal les irían los viajes que revelaban tiquetes de tren o avión. Me afectaba ver la letra de mi madre, era un imán afilado, su escritura era muy particular, las líneas siempre rectas, las letras de ángulos agudos, el trazo largo al final de las frases, la perfecta ortografía y puntuación, el tono azul a veces más oscuro o claro de la tinta que usaba. Ver su caligrafía era para mí sentirla viva, observar el discurrir de su mente, conectar con su yo activo, presente. No me suscitaba la extraña distancia de tocar su ropa o sus cosas, sino que me la traía al aquí y ahora, a la individualidad intransferible de su ser, a la pérdida de no escucharla más. Y este otro pedacito es de los papeles de Valeria, que los van a encontrar cuando lean el libro, que Penélope los va encontrando por la casa, ¿no? Penélope, mi hija, es curioso cuánta distancia puede crecer entre el ser más íntimo, el que se nutrió de una misma y habitó en la quieta oscuridad de nuestro cuerpo, y ese mismo ser, ya cortado el cordón umbilical autónomo. Es difícil mirar la criatura fuera de una misma y oír que nos confronta y nos antagoniza. ¿Cómo quisiera... perdón. Bueno, dejémoslo ahí. Perfecto.
No, y me parece... Gioconda Belli ha leído a Valeria hablando de Penélope, pero cuando Penélope llega a la casa y empieza a darse cuenta que ella llega a esta casa pensando que todo va a ser muy rápido, muy higiénico, muy práctico, que ella va a sacar todo sin un rasguño. Y dice, mientras vivió, amé y temí a mi madre. Mi amor de niña fue incondicional, lleno de admiración. Ya de adolescente empecé a resentir su devoción revolucionaria y sus incursiones por mi identidad. El libro se nutre de una madre y una hija. La relación de la maternidad está muy presente. El hecho de decidir ser madre o decidir dejar de ser madre o ser una madre, una mala madre o reprochar a la madre, hablan de un tema que es tan político como la revolución a la sandinista a la que dedica Valeria su vida. Es la maternidad, siempre se dice esta idea de que todas las novelas familiares son novelas políticas, pero es la maternidad la primera relación de poder y la primera relación política vital, es decir, tanto para el que nace como para el que alumbra, ¿no? Hay un acto ahí de insurrección implícito, hay un acto de obediencia implícito. Es la maternidad la primera acción política que uno vive. No lo había pensado de esa manera, pero creo que sí. Creo que efectivamente se da esa unidad que se tiene que romper, ¿no? Que cuando sale un hijo de tu cuerpo y después lo tenés y sabes que ese hijo, creo que Khalil Gibran tenía un bellísimo poema que decía que son como flechas que salen de tu arco, pero que no son tuyas. Y también la relación de poder, por supuesto, porque en esa separación es donde está ese enfrentamiento. Y creo que eso es extraordinario, cómo nosotros podemos tener unas relaciones con nuestros padres Claro. en esas relaciones. O sea, no entender cómo esa persona te dio la vida, porque eso es tan distinto, ¿no? Y esa es la otra cosa que esta novela aborda, que es lo difícil que es conocer. Se está yendo. Bueno, sí. No, claro, pero se va el sonido, perdón, pero bueno, continúa yo. Especialmente a la madre. Bueno, pero está mejor esto. Porque la madre, creo que hay no es competencia la que se da entre la madre y la hija, pero sí se da una afán de reconocimiento. Y ese afán de reconocimiento se choca con la expectativa muchas veces de la madre. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, por ejemplo, yo quería ser balletista. Entonces me voy a hacer una gran día para mí fue cuando me tomaron en el colegio para un ballet. Y entonces voy corriendo en el escenario y casi me caigo del escenario. Entonces me acuerdo cuando bajé, mi mamá me dijo, hija, sos muy pesadota. Yo quería cantar y mi mamá me dijo, no tenés oído para nada, no cantes. Bueno, y un día fui a recitar unos poemas donde las monjas, y ahí lo hice muy bien. Y entonces pero no creo, pues estoy hablando de esto siempre lo cuento porque me da risa, ¿no? Como esas coincidencias que tal vez si mi mamá me hubiera dicho bailas bellísimo, hubiera acabado siendo bailarina. Ahora, lo curioso es que la relación que tienen Penélope y Valeria no es una relación, hay mucha coincidencia y al mismo tiempo hay mucho reproche, ¿no? De Penélope hacia Valeria, porque además el hecho de que la mencione como Valeria y no mamá, ya es, ¿no? El enunciar las cosas de una manera es también una actitud política, ¿no? Lo curioso de estas dos mujeres es que Valeria es una parte fundamental de la revolución sandinista y Penélope también participa en las insurrecciones populares del 2018. Del 2018, sí. Porque además hay un momento en la novela en que dice, cuando Ortega y su mujer convierten al pueblo en un enemigo porque temían perder el poder. Cabe la posibilidad de que esta madre
fallecida que se manifiesta y esta hija que recompone no sean en realidad la Gioconda Belli que está en el exilio viéndose, porque las dos facetas, las dos voces, entre muchas otras mujeres que hay, dan la sensación de un doble. Hay alguien que se está viendo doblemente a través del tiempo. Mira, yo creo que toda novela es autobiográfica, en cierta manera, que siempre ponemos, porque de ahí sacamos lo que escribimos, sale de nuestra experiencia, de nuestra vida, etcétera. Pero quise separarme bastante de las dos, ¿no? Ujú. Y Penélope tiene no solamente, yo nunca tuve ese rechazo, mi mamá pues no fue guerrillera, ¿verdad? Pero sí, digamos que conozco por mis hijas, ¿no? Lo que ellas sintieron. Y de alguna manera este libro también es un homenaje a ellas. Es un homenaje a su solidaridad, al hecho de que tuvieron que aguantarme. O sea, no fue fácil para ellas, pero además no es el único caso. No, todas las mujeres que hemos optado por una vida mucho más implicada en el mundo, en cualquier mundo, en el mundo de la política, en el mundo del trabajo, hemos tenido que luchar contra el sentimiento de culpa, porque como la maternidad hasta ahora ha sido una responsabilidad casi exclusivamente dejada a la mujer, entonces claro, cuando la mujer quiere realizarse, quiere hacer cosas, tiene que de alguna manera hacer una escogencia. Yo siento que nos han hecho sentirnos culpables por esa escogencia, cuando la escogencia no es ser una madre dedicada, abnegada, etcétera. El Día de la Madre lo que se celebra, por ejemplo, es esa abnegación, nos ponen como que somos una santa, o sea que no es la mujer activa, participativa, esa madre que se venera es otra cosa. Entonces nosotros no somos venerables, porque hemos tenido una vida, porque hemos hecho cosas. Entonces creo que este libro maneja, o sea, trata de ver que de todas maneras Penélope es una mujer hecha y derecha, una mujer que va entendiendo lo que la madre le ha pasado a partir de su propia experiencia, porque Penélope no se queda tampoco. Cuando se da la gran revuelta del 2018, ella se mete, ¿no? Y trata de participar. Y hay un momento en el libro donde dice que ella sueña y dice, no solo vos sos héroe, le grita la madre, ¿no? Entonces hay como una necesidad de ella también de reivindicar su propia independencia y su propia capacidad de acción, ¿no? Ahora, lo curioso es que lo que transmite, no puedo evitar preguntártelo en una clave generacional, porque además Penélope tiene 45, no tiene más o menos, las dos son hijas de un proceso, es decir, Valeria es fruto de un parto, digámoslo así, contra la dictadura de Somoza, pero la propia Penélope también es hija de un desgarro y de una frustración. Las dos, tanto Valeria como Penélope, son madre e hija, pero son huérfanas. Sí. Las dos a su manera son huérfanas. Valeria es huérfana de un gran esfuerzo, de una, como ella dice, cómo les permitimos utilizar nuestras banderas y lo que nosotros queríamos, cómo les permitimos que se quedaran con esto. Entonces hay una sensación como una especie de matar a muchos padres y a muchas madres. Y aquí la revolución me parece la madre, la gran mala madre, ¿no? Es como la revolución, Sí. ¿no? Para las dos. No sé hasta qué punto eso se percibe así o pueda ser así. Así es, yo, bueno, creo que una de los ímpetus que me hizo escribir esta novela fue de alguna manera querer exorcizar, ¿no? Esa tristeza, esa tragedia, como lo veo yo de Nicaragua, que hace una revolución, que nos entusiasmamos, que creemos que vamos a cambiar el mundo, que por lo menos Nicaragua, no tanto el mundo, pero Ya. pero y además tanta gente que muere, tanto recuerdo, tanto esfuerzo, ¿no? Y de repente vemos esta vuelta, ¿no? Este horrible torsión de la Sí. de la historia para que
bajo los mismos símbolos, con las mismas músicas. O sea, de repente nos presenten una revolución falsificada, no solo falsificada, sino agresiva, tiránica, deleznable. Entonces, para el ser humano, ese cambio de paradigma, y para estas dos mujeres, por supuesto, que son dos generaciones, exactamente como estas, es como es un choque generacional, ¿no? A partir de una realidad que es esa revolución, que es la que las une y al mismo tiempo las enfrenta. Es como un duelo, las dos tienen un duelo, es decir, Valeria, que además se va expresando en dos velocidades a lo largo de la novela, bueno, es casi como una presencia, Valeria, por muchas cosas que se desatan, porque además la novela tiene mucha de intriga, tiene como buena novela, yo creo que tiene mucho de novela familiar también. Yo es que para mí la novela familiar y la novela política están, no, además siempre está esa sensación de que las generaciones que vienen menguan, ¿no? Los Buddenbrook, los Forsyth, incluso hasta en El Gato Pardo. Yo pienso en las mujeres del Gato Pardo, la hermana del Conde de Salinas, tú dices, madre mía. Hay mucho de esos entresijos femeninos de lo político, y el cuerpo tiene un eje importantísimo en la novela, por muchas cosas, porque leemos a Valeria además en los años 70, preparándose para irse unas maniobras militares en el Líbano, pero que tiene temas que si sale preñada, no sale preñada, si se va a acostar con el guerrillero que le hace mansplaining ideológico, que la quiere enseñar, ¿no? Como entonces, no, perdóname, a mí déjame, es decir, es el registro político de cómo es amar y tener sexo en una organización política y que te respeten, ¿no? Entonces, claro, Valeria es una mujer que le decía a la hija, le dice a Penélope, Penélope empieza a ver cosas y bueno, se consigue un vibrador de la madre en la gaveta y se ríe, ¿no? Entonces dice, bueno, no puedo dormir. O sea, como no voy a poder dormir, pero dice, no, uso el mío, porque entonces tira el de la madre, ¿no? Porque la madre... Entonces hay una serie de conversaciones interesantes generacionales, ¿no? Tanto en la anticoncepción, o sea, porque ella es la que le dice al guerrillero, oye, vamos a ponernos preservativos, y él le dice como, no, solo la puntica, ¿no? Solo una vez, ¿no? Perdón, es que es un dicho popular. Pero claro, las dos son dueñas de su sexualidad en el sentido de... Penélope está, la pobre en pandemia, está encerrada. O sea, hay mucha sexualidad en el libro, pero yo vuelvo a hacer una lectura muy política, ¿no? De la sexualidad. Creo que el sexo que está en la novela, que es un elemento, es el cuerpo, en realidad. Sí, claro. Pero en el fondo yo sigo sintiendo, había un texto bellísimo, Almudena Grandes, que era algo así como: mi abuela vio bailar desnuda a Josephine Baker, diciendo que su abuela había sido mucho más moderna que ella y que su madre. Sí. Y bueno, en ese juego yo siento que Valeria sigue siendo mucho más moderna que Penélope. No, porque tiene su intimidad, decide sobre su cuerpo, la decisión sobre el cuerpo es interesante. Entonces, hemos aprendido nosotras algo de ustedes, de verdad. Ya, esto como si yo fuera Penélope, ¿no? No, hemos aprendido algo, pero yo creo que los problemas siguen siendo los mismos, pero ustedes eran los resolvían más tajantemente. No, fíjate que sí, yo creo que la Valeria tiene una posición mucho más amorosa con su propio cuerpo. O sea, ella habla de que está afligida porque la edad es es como una guerra de baja intensidad, donde el ejército enemigo, que es el tiempo, empieza a conquistar diferentes territorios. Y eso le aflige porque ella es una mujer que ha usado su belleza, claro, su cuerpo, como dice, ¿por qué no lo voy a usar si es mío? Y además no es que lo ha usado como prostituta ni nada, pero digamos que ha tenido conciencia de lo que significa la sexualidad de una mujer y cómo eso la empodera y no la disminuye. Entonces en el caso de Penélope, yo creo que ella, como reacción a la madre, y porque es flaquita, dice, yo soy flaca como la Joyce Carol Oates. Sí. Soy de frente filo y de filo nada. Entonces yo le quise jugar un poquito, ¿no? Con esa, que ella por reacción a la madre tal vez, tiene esa actitud un poco modesta. Ella dice en algún momento que
que ella no es como su madre, que ella no trata de... Pero también yo creo que eso es parte del feminismo, de una parte del feminismo moderno, que se rebelaron contra la atracción femenina. Ahora, lo que a mí me encanta de Valeria son esas cosas que, como personaje, Valeria igual puede desmontar un arma, ¿no? Y cargar un arma y cargar un fusil, como igual se puede masturbar, ¿no? Es decir, hay un ejercicio, insisto, del poder corporal, del ser dueña de sí misma que Penélope no tiene. No, es esa sensación de que es un conflicto que yo tengo muy personal con la conversación feminista contemporánea. En estos días estuve entrevistando a una autora que es en la que se basa la película de Almodóvar. La autora, ayúdenme por favor, perdón, yo cuando prometo que tiene un sentido, la autora del libro en el que está basada La habitación de al lado, que acaba de publicar Anagrama. Bueno, en fin, perdónenme por esto. No sabemos nadie. Lo siento un montón, se me ha ido el nombre. Bueno, además es que es hija de un filipino. Bueno, pero a lo que voy. Ella estudió mucho tiempo, hizo la biografía de Susan Sontag. Y ella dijo que Susan Sontag habría tenido muchísimos problemas con el Me Too o relacionándose con el Me Too, porque decía que a Susan Sontag no le gustaba nada aquello que se señalaba a sí mismo como una víctima, ¿no? Sí. Sigrid Núñez, muchísimas gracias. Sigrid Núñez. Además, la novela se desarrolla en pandemia, la que ella está publicando ahora. Porque, bueno, también es un momento, pero voy para allá. A lo que voy yo, para no distraerte más y no marearte. A mí me resulta que a mí me gusta el feminismo de Valeria. A mí el feminismo de Penélope no, yo no me siento cómoda, ¿no? Sí. En ese feminismo ni que tiene ella. No, porque Valeria se lleva a todo el mundo por delante, mete la pata 80.000 veces, termina peleándose con la revolución, pero ella está ahí hasta el final. Y tanto es así que ella se mete en el 2018 con la hija. Sí. ¿No? Entonces yo siento que ahí hay una conversación política con la generación de Penélope, que es la heredera de esos años 70, ¿no? Entonces a mí me gustaría, bueno, preguntarte, sí, si realmente nosotras no será que no somos un poco cobardes, ¿no? Digo nosotros, porque eso es generacionalmente estamos todos interpelados en ese diálogo, ¿no? Y yo siento que hay una valentía y muy honesta además de Valeria en muchos aspectos, y eso que Valeria está muerta, no la podemos escuchar. Bueno, yo creo que la generación de ustedes un poquito abandonó las armas. Ya. No las armas militares, pero sí un poco el ímpetu, ¿no? El ímpetu es muy racional, le tiene mucho miedo al instinto, me parece a mí, a la maternidad es bien conflictiva. Yo creo que la generación nuestra tuvo que ganarse el derecho a no sentirse culpable con la maternidad y a desafiar a los que nos querían someter a punta de decir no puedes hacer nada porque tenés que ser madre. Entonces sí creo que esa generación que fue la que abrió, que creo que no es culpa de ustedes tampoco, yo creo que es el papel de la generación que rompe, ¿no? Romper con todo esa carga de prejuicios, todo eso nos costó muchísimo y solo se podía hacer de una manera desaforada, Claro. en cierta manera, ¿no? Y creo que a ustedes les ha tocado más fácil en cierta manera y entonces ya pueden preguntarse si lo que están haciendo está bien o no está bien, y hay todavía siento que tienen un miedo al cuerpo. Sí. Sí, entonces, porque yo lo veo, fíjate, en las novelas que se están escribiendo ahorita, me ha llamado la atención que nosotros escribíamos mucho sobre el cuerpo, el amor, y ahora hay como las mejores novelas, creo yo, tratan de evitar el tema de la mujer, el tema del amor, porque ya pues creo que también tiene que ver con la crítica horrible que nos hicieron a mi generación, Sí, por supuesto. de porque éramos literatura light, etcétera. Literatura intimista, se decía. Sí, ¿no? A mí eso me parece que ha sido tremendamente injusto, tanto tú, Laura Esquivel, o sea, Sí. fueron mujeres que salieron al mundo editorial, además, con muy buenas ventas, Sí. lo cual servía también un poco como esa forma de peyorativa, decir, Sí. un autor que vende, y en eso estoy completamente de acuerdo. No, ustedes salieron a que les llovieran todo tipo de piedra. Exactamente. Entonces,
yo lo que veo de Valeria es que, por supuesto que Penélope es el medium, ¿no? Para contárnoslo, pero Valeria es un personaje porque además asume sus decisiones. Hay un momento del libro que yo no lo puedo revelar porque de verdad que no sería una maldad. Una maldad. Hay un paisaje, hay una escena preciosa de un montón de mujeres esperando para alumbrar, ¿no? Para dar a luz. Y Yoconda hace una metáfora que son todas como aves, ¿no? Empollando huevos, pero el parto de la otra viene. Entonces hay como una especie de sororidad, sí, no en el más absoluto desamparo. Que a mí me resulta interesante la elección política. La maternidad aquí siempre está planteado como un tema político, como un ejercicio de poder y sobre mí, o sea, qué quiero hacer y qué no. Pero es muy curioso porque que ahí creo yo que es lo que hace la ficción, te hace libre, ¿no? Tú en el libro haces un planteamiento que cualquiera puede entender, pero no te ata a nada. Tú no le estás diciendo a nadie cómo es ser madre o qué es ser madre. A mí eso me parece el gran alegato político de la novela, más allá de eso, ¿no? No sé si ha cambiado, si tu paso en el tiempo, si la Yoconda Belli de los años 70 lo pensaba con la misma lucidez que la de ahora. Ahora soy más lúcida. Porque el tiempo todo te va, esa es una de las cosas buenas del tiempo, que te va haciendo más sabio, piensas más, etcétera. Pero fíjate que yo pienso que ese conflicto con la maternidad es interesante porque, por ejemplo, yo veo que la mujer hoy, la lucha feminista, que tiene razón de luchar por el aborto, pero no luchan por las guarderías infantiles. ¿Estás claro? O sea, en mi novela El País de las Mujeres hay todo un plan para que la maternidad deje de ser esa decisión horrible, desgarradora, entre que te tenés que ir a trabajar o te quedas con los niños. Entonces crea un mundo laboral que ya no es el mundo laboral que de los hombres como para los hombres que tienen esposas. El mundo laboral está pensado para los hombres que tienen esposas. Y entonces que alguien se haga cargo de la casa, de los niños, etcétera. Ahora pues las mujeres nos hemos metido, pero todavía seguimos cargando, ¿no? esa responsabilidad doméstica en gran medida. Claro que se ha avanzado mucho, también hay muchos hombres que están participando mucho más, pero creo que la organización del mundo laboral todavía no responde a las necesidades de la familia, de la mujer. O sea, yo por ejemplo decía, estas mujeres cambian todo y convierten, todos los trabajos tienen que tener guarderías infantiles, donde no se puede tener guardería infantil, hay casas en mujeres que tienen vocación maternal absoluta, que se dedican a cuidar los niños de las otras mujeres, pagadas por el Estado, o sea, como casas nido, ¿no? O sea, yo hago toda una teoría ahí sobre eso, pero eso es interesante porque el aborto es importantísimo, pero debería estar acompañado de qué hace la mujer que quiere tener hijos, ¿me entendés? Una pregunta, si pensando en el siglo XX, ¿no? Como el siglo, era el siglo, la generación de mis padres, era una generación que creía en la revolución. La revolución sandinista concitó una serie de entusiasmos de la misma forma en que la revolución cubana lo hizo, que además Valeria y Penélope explican en el libro cuál es la relación política que tiene Estados Unidos con la que no quieren que se les convierta en una segunda Cuba, la revolución sandinista. También es verdad que es completamente distinto. Pero claro, yo crecí escuchando que la revolución era, ¿sabes? Escuché, que la revolución era la madre de todas las respuestas, la panacea. Y he visto generacionalmente que las revoluciones son muy malas madres, son como Medea, ¿no? Y esa es la sensación que yo tengo en el libro, ¿no? Que la revolución es como un parto, como una criatura que no terminó de salir como pensamos y al mismo tiempo como una mala madre, ¿no? Otra vez porque vuelvo a notar en la maternidad un tema
un tema envolvente, un tema político en su sentido más amplio. Y aquí te lo pregunto a ti como hija y madre, porque tú juegas los dos papeles, ¿no? En ese proceso político contado a través de la novela. Sí, yo creo que en la novela se hace un cuestionamiento a través de ellas, se cuestiona profundamente la idea de la revolución, esas revoluciones que han surgido en América Latina, que han sido tan ideológicas que la parte humana, la parte más cotidiana, la parte del alimento, ¿me entendés? Ha sido más una revolución que ha querido cambiar las ideas, que es importante cambiar las ideas, pero que no ha tenido la paciencia. Y yo creo que también ha habido esa imposición de maneras de pensar y eso ha hecho mucho daño. Y de ahí las revoluciones empiezan a cojear, empiezan a tener que imponer, y es lo que vemos pues en Venezuela, que ya se trata y en Nicaragua y en Cuba, que ya se trata de una autoridad que decide por los demás, y donde la gente pierde absolutamente su poder, y eso es dramático. Y los que lo hemos vivido podemos hablar de eso y horrorizarnos de que eso puede haber sucedido. Y me duele mucho a mí como persona de izquierda, porque también la izquierda se ha satanizado a partir de esas experiencias, ¿no? Y se atribuye a la izquierda todo ese fracaso, todo eso. Y realmente la izquierda no ha ofrecido, a mi manera de ver, ¿verdad? Y humildemente, un paradigma diferente. O sea, no sabes por dónde van a salir. Y ese es un poco el miedo. No voy a hablar aquí de la política española, por favor. Claro, ya. Bueno, pero sería extrapolable a España, pero hay muchos liderazgos de izquierda femeninos, además que Diosito, que no se jodan, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que hay una interpelación, es un poco como ocurre con esas generaciones que dicen, me prometiste que el Estado me cuidaría, me prometiste que tendría una vivienda, me prometiste... Un momento, ya va, a ti el mundo no te debe nada. Pero es verdad que hay una generación que políticamente podría reprochar, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Por qué os dejasteis robar las banderas? ¿Qué es el reproche que se hace Valeria? ¿No? Se lo hace a sí misma. Entonces, a mí lo que me parece interesante del libro, y por eso es que Un silencio lleno de murmullos, ella al final explica por qué. Hay muchísimos murmullos a lo largo de todo el libro, empezando por la propia Penélope, que se regaña a sí misma, está todo el tiempo como castigándose, enmendándose la plana, riñéndose con lo que debe ser, con lo que no debe ser. Pero todo esto ocurre en un mundo pandémico. En un mundo pandémico y real, de que además que ya parece una ficción, parece que no pasó. Sí, increíble. Parece que no pasó. ¿Cómo se nos olvidó, no? De hecho, cuando yo leía la novela hay un momento en el que Penélope va y busca la mascarilla antes de hablar con la gente y dice, no. Y es una cosa como fría y distante. A mí me gustan las descripciones que hago cuando Penélope va al supermercado. Eso que hace... Que le encantan los cosméticos y dice que no los va a ver. No los va a ver los cosméticos ni las cremas. Y además que las mujeres andan en el supermercado, no se vuelven ni a ver, como que el COVID se pasara por los ojos, ¿no? Sí, el miedo, ese miedo tremendo. La pandemia tiene un elemento, creo yo, aquí más allá de las circunstancias. O sea, la pandemia te permitía contar contemporáneamente, te permitía estar allá y acá, lo cual es una solución técnica Sí, totalmente. Pero la pandemia tiene algo más. Yo percibo que entre la pandemia y el exilio, entre el confinamiento y el exilio, entre el duelo, el estar lejos, no poder enterrar tu propia revolución, tu propia casa, hay algo de eso con el libro también. Sí, hay algo de eso, pero no lo hice voluntariamente. O sea, lo que te quiero decir es pues que cuando estaba escribiendo, la pandemia para mí es un escenario. Claro. No es un libro que los va a volver a llevar a la pandemia. Es un libro donde la pandemia existe y fuerza este silencio, este recogimiento, esta reflexión, donde
realmente la Penélope logra un poco de paz y de análisis, ¿no? De su madre, de todo lo que está pasando. Y ella, por ejemplo, dice, ahora que el mal es de todos, nos estamos preocupando. Pero ¿qué pasa cuando el mal no es de todos y lo vemos de largo? Entonces dice, tenemos como un mecanismo de defensa, ¿no? Ella piensa un mecanismo de defensa que nos permite mirar la tragedia ajena de otra manera. Mientras que la pandemia fue una tragedia que nos afectó a todos. Y entonces en ese momento tuvimos una empatía mucho mayor, una forma de relacionarnos. Y por eso cuando una mujer llega a dejarle cosas a Penélope, ella llora, ¿no? Llora de sentir la solidaridad y de pensar qué bonito que me vengan a dejar algo, que alguien se preocupe por mí, ¿no? En esta soledad. Pero yo estoy de acuerdo que lo podés hacer el paralelo entre el exilio, la soledad del exilio, pero no estás apartada de la sociedad, Claro. esa es la diferencia. Que el exilio estás, pero estás metida en otro mundo, estás tratando de adaptarte a otro mundo, no tenés que andar con mascarilla. Claro. Sí, bueno, por si acaso, el libro no se recrea en la pandemia, o sea, no es, hay momentos fugaces, es como cuando tú escuchas una música que dices, uy, pero el libro tiene muchas más cosas, y menos mal que Yoconda me permite mencionar, hay un personaje que a mí me gusta mucho, este personaje que aparece y va a dejar cosas, ¿no? Es un personaje que el lector verá qué es, ¿no? Y que a mí me llama la atención, y por eso insisto tanto en que yo digo que el libro tiene mucho de la figura del doble. El libro tiene cosas tiene esa cosa borgiana de cambiar, de ver distintas cosas, ¿no? De ver la doblez o incluso. Y a mí me parece, en el sentido de Pessoa, ¿no? Que este personaje permite salirse también de uno mismo, ¿no? Este personaje que no sabemos a dónde nos va a llevar hace que estalle por muchas cosas, ¿no? Las propias percepciones de Penélope, su forma de reaccionar. Entonces me gustaría, ¿no? Un poco si podemos hablar de ella sin hablar de ella, sin echar a perder el artefacto. Bueno, es que la novela es un thriller también, Ya, ¿no? claro, por Es eso. que es una novela psicológica que habla de la revolución y todo, pero que también tiene un gran misterio adentro que lo van a descubrir cuando la lean, que creo que la mueve para adelante, ¿no? Hay todo, porque a esa soledad entra este elemento de misterio, de qué pasa, quién es esta mujer, qué llega a ser, empiezan a pasar cosas en la casa. Hay cosas sobrenaturales también. Sí, aparecen unas fotos de unos niños y de una niña y se le mueven las cosas, los libros. Entonces ella empieza, lo lógico, ¿no? Si yo estoy ahí, estoy sola y no hay nadie y me empiezan a pasar esas cosas, yo pienso, los fantasmas existen, ¿no? Esta es mi mamá. Ella dice en algún momento, el espíritu de Penélope, de Valeria flota sobre las aguas como en la Biblia, ¿no? Y me quiere echar de la casa. Sí, y me quiere echar de la casa. Entonces, sí, es un personaje bien intrigante y bien interesante, y creo que además está tan vinculada a toda la historia de las dos, ¿no? Claro. Que ese descubrimiento es lo que también le da, como que te hace cerrar todos las señas y los círculos que hay en la novela, ¿no? Ahora, hay una cosa que tenemos, son 10 para las 8, pero yo quiero hacer 2 preguntas antes. Creo que están todos aquí en una tarde maravillosa con esta mujer tan brillante que hay que hacer preguntas, pero yo necesito 2 más si tengo tiempo. Una, cuando se es mujer de acción, de letras, cuando yo siempre he pensado y siempre vi en el siglo XX que vi grandes escritores y pensadores que pasaban a la acción, ¿no? Yo en ese aspecto tuve como mis delirios gramscianos en un momento de mi vida. Corrigió la experiencia luego viéndola, o no, bueno, quién sabe. Pero cuando se ha sido una figura activa
políticamente, ¿no? Porque tomar las armas es muchas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo cuando se escribe, porque tú has escrito novela, ensayo, memoria, poesía, la poesía percute completamente distinto, ¿no? que la novela. A lo mejor la novela, yo no sé de armas bien, pero bueno, yo creo que el calibre de la poesía es mucho más certero, ¿no? Que la novela es como un revólver, ¿no? Un calibre 38, es diferente, ¿no? ¿Cómo conviven todas esas criaturas en la Gioconda Belli creadora? ¿No? En la Gioconda Belli que ha ido viviendo, ha ido creando. No te voy a preguntar si te sientes poeta o mujer de acción, no, sencillamente cómo cohabitan, ¿no? Y a lo mejor cómo se llevan una con otra adentro. Por el momento se llevan bien. O sea, yo no sé cómo explicarte eso, porque realmente es como un motorcito que creo tiene que ver con la vida. A veces me preguntan, ¿qué puedo hacer para escribir? Yo digo, viví. O sea, la vida es lo que te va a hacer, lo que te va a llevar a escribir, lo que te va a llegar a hacer todas las cosas. Viví, pero viví en una manera involucrada. Porque el problema es que la vida no es nada más verla como pasar, ¿no? Y yo tengo ese motor adentro, no sé cómo explicarlo, pero es como que tuviera varios instrumentos de música y los voy empleando en la medida en que la música que me inspira me pide una guitarra, un piano, es la única manera. Yo sé que a mí me interesa mucho la política, entonces tengo un montón de artículos de opinión. En Nicaragua por mucho tiempo una de las maneras en que nosotros influíamos era a través de los artículos de opinión. Los periódicos fueron muy importantes para oponernos a Somoza, después para también criticar, y ahora estamos en el exilio precisamente por la palabra, ¿no? Porque la hemos ocupado como arma, como un arma de conciencia, como un arma para motivar, para activar. Pero también la poesía responde a mi Gioconda física, a la relación física con el mundo, con el amor, con los sentimientos. No es que no, o sea, yo en todas las novelas le meto, porque esa es parte, tengo una noción y siempre he querido integrarme, no separarme, no ser cartesiana, porque eso es otra cosa que mucho sucede, ¿no? Que como los hombres eran los que pensaban en abstracto, entonces la mujer se nos ha demerecido la emoción, ¿no? Sí, claro. La emoción no es, si sos mujer vas a llorar, y entonces yo he querido que no se me separen esas dos partes. Entonces mi intelecto me lleva a hacer ensayo, la novela me fascina, la verdad, porque cuando empecé a escribir novela descubrí que hacía mucha poesía, mi poesía es bien autobiográfica. Entonces yo lo que quería era meter la parte colectiva de mi vida en la literatura. Y por eso empecé a escribir novela, porque quería contar la multitud. Hay un título que me gusta de uno de mis poemarios que es Mi íntima multitud, ¿no? Entonces contar mi íntima multitud, poder estar presente con esa íntima multitud, y esa íntima multitud se expresó en mis novelas y se expresa en las novelas. Y en la poesía está la parte más íntima, pero es impresionante, es interesante porque no sé hasta qué punto el escritor tiene intimidad. No, claro. ¿Verdad? Porque una vez que vos escribís, trascendés la intimidad y es un acto de comunicación profundo, ¿no? No creo que querramos solo escribir para guardar las cosas. Lo hacemos porque creemos en la comunicación, creemos que podemos tocar otros corazones. A mí me fascina la idea del eco, como todos somos productos de esos ecos que nos vienen desde el principio, desde el primer libro que se escribió. O sea, esa transmisión que hay en la palabra de las épocas, o sea, somos
los libros que hemos leído, las cosas, lo que la palabra nos ha hecho, somos lo que la palabra nos ha hecho ser, creo yo. Bueno, la palabra es como la forma de insurrección ¿Verdad? y la belleza por excelencia. Y ya voy a cerrar yo y para que puedan preguntar quienes quieren. Voy a sacar la cita de contexto porque no quiero revelar mucho, pero alude Penélope a un libro que se llama La herida original, The Primal Wound. Sí. Pero tú dices, se refería a esa zona doliente, inmune al razonamiento, que cargaban quienes eran adoptados. Pero esa zona doliente, inmune al razonamiento, es toda la pérdida, cualquier pérdida. Entonces, la escritura es como lo que como Sófocles en Antígona, que decía Hölderlin, el hombre es de lo que no hay, el ser humano es de lo que no tiene, lo va a ir a buscar aunque no lo tenga. Entonces, ¿cuál es esa zona doliente con la que estás tú lidiando desde hace libros y décadas, ¿no? ¿Cuál es la dimensión, ¿no?, de esa zona doliente? Creo que mi zona doliente es más grande que yo, es más grande que Nicaragua, es más grande, ¿me entiendes? Es una cosa que tiene que ver con este mundo en que estamos, el potencial extraordinario que tenemos para ser felices, para hacer un mundo maravilloso y todo el problema de cómo somos, de cómo nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestra propia potencialidad, ¿no? Entonces, ese es creo que ese ha sido mi sueño, un sueño completamente utópico, ¿no? De este mundo maravilloso, mejor, pero que tengo que hacerlo todos los días, ¿no? Y ahí hablo yo al final del libro un mito que me encanta, que es el mito de Sísifo, ¿no? Que para mí fue importantísimo leer ese libro de Camus y darme cuenta que estamos empujando la roca, ¿no? Y que ese castigo de Sísifo, que me encanta Sísifo también, porque se captura la muerte y nadie se muere por varios días. Entonces llega Hades a decirle a Zeus, mira que no se está muriendo nadie, ¿qué vamos a hacer con este Sísifo bandido? Y entonces a Sísifo lo castigan de que tiene que subir una roca hasta la cima de una montaña, solo para que la roca se le venga para abajo. Pero Camus dice, bueno, esa es la condición humana y lo maravilloso es que Sísifo en algún momento, él lo imagina, decide rebelarse. ¿Y cuál es su rebelión? Es subir la roca con alegría. Alegría, perdón. Subir la roca con alegría, ¿ya te sonó? Esta es la alarma para saber que tiene que haber preguntas del público. Perdón, Yoconda, disculpa. Pero eso para mí es eso. Yo creo que esa roca me ayuda un montón a mí, me ayuda el esfuerzo, me ayuda la idea de que no me puedo rendir, porque me hace feliz no rendirme. Porque la verdad es que soy optimista, que tengo vocación de felicidad y he tratado de ser fiel a esa vocación de felicidad. Y no lo digo como una cosa poética nada más, pero sí tengo un compromiso porque creo que haber nacido es tal privilegio. Yo me acuerdo que pensaba cuando mi mamá me habló de la menstruación y todo eso, me imaginaba todos los óvulos ahí metidos en ese lugarcito y tanto los espermatozoides llegando y a quién le va a tocar, ¿no? Y esa maravilla de que le haya tocado al que te tocó ser entre tantos montones, porque eran miles de óvulos, miles de espermatozoides, y que todo lo que estemos aquí nos haya tocado la vida. Entonces para mí eso es un milagro cotidiano. Pues bien, yo creo que para cualquier Pero persona... te quiero decir que ha sido maravillosa esta entrevistadora, me ha encantado. No, bueno, no, gracias. Me ha encantado. Muchas gracias. Magnífica, No. ¿verdad? Gracias. Bueno, yo no sé cómo, o sea, me imagino que pasará algún micro, pero si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o siempre, bueno, vamos con tiempo, pero ¿será que se lo quitamos a Yoconda? Se lo quitamos a Yoconda por si acaso, el micrófono, el micrófono. por si alguien quiere,
Porque sabes porque esto se está haciendo en streaming, creo yo. Y si nosotros no tenemos micro, no lo oye la gente, creo yo. Entonces, bueno, si hay alguien... No lo están grabando, no están streaming. Creo que él quiere hacer una pregunta. ¿Quién es primero, usted? Pero tienes que echarnos una mano, tiene que ser muy breve. Sí, es breve. Muy buenas tardes, Gioconda. Es que yo me leo tus libros y hay agresión literaria tanto en el metro como en el tren, porque leen tus libros y dice, ¿qué lees? Y me lo tiran al suelo, le dan patadas. Pero ¿dónde está el artículo 14 de la Constitución y la ley de expresión? Yo puedo leer lo que yo quiera, pero ahora con la gente de derechas, si ven que lo ha escrito Luis García Montero, algún político, o que hablen del feminismo, ya me lo lanzan al suelo. Hasta el de Yolanda Díaz me lo querían lanzar al suelo. Por favor, pido que se publique esto y que hagamos una norma para que esto sea una agresión literaria, porque me hace daño a la literatura y no lo voy a permitir. Muchas gracias. A usted. ¿Alguien con alguna pregunta? Yo sé que hay urgencias y cosas que urge decir, pero alguna pregunta para Gioconda, para alguno de sus libros. Yo es que creo que es un privilegio enorme. Mira, está Juan Cruz allí, Gioconda. Juan Cruz. Está Juan Cruz. Bueno, Juan, buenas tardes, perdón. Perdone usted, maestro. Maestro. Sí, no. Bueno, pues no, nadie quiere preguntar. vamos a firmar libros. Vamos a firmar libros, exactamente. Hay alguien. No se oye, ¿verdad? Sí, ahora sí. Soy salvadoreña, vengo de El Salvador, más o menos de su misma generación. Y, perdón, con mucha gratitud, porque yo he leído todos sus libros y han influido siempre en una manera positiva, de la manera de volver a ver el mundo, de interpretar, de sentir que vale la pena, que la lucha y que el esfuerzo de vivir en países más solidarios, más en paz, vale siempre la pena. Gracias. Pues bueno, yo los dejo, por favor, disfrútenlo. Gracias, Gioconda, mil gracias. Gracias a vos. Un libro precioso. Bueno, a mí me conmovió muchísimo. Muchas gracias. Necesito un bolígrafo antes de que... Ah, sí.